Deciros que, bueno, la reunión de hoy no hemos sacado la solución al problema. De momento no tenemos la solución al problema. Hemos sacado una reunión para el próximo martes, miércoles. Si Alcoa tomara una decisión antes, tendríamos la reunión, se anticiparía. No sería el martes o miércoles, se anticiparía esa reunión para poder poner en común. También se han puesto en común por parte tanto de las administraciones como de los sindicatos durante estos días las fórmulas para atacar esa primera decisión que Alcoa diga o que Alcoa tome en contra del ERE o en contra de los trabajadores. Y al mismo tiempo lo que pedimos a los gobiernos, a los dos gobiernos, es que acelere los trámites para esa intervención, que acelere todavía más todos estos trámites que tienen que hacer tanto con los servicios jurídicos en Europa como en España para poder llevar a cabo esa intervención. Necesitamos mucha más concreción de calendarios, de cómo van a hacer nada más que se presente y de fechas a raíz de todo lo que, de la problemática que se presente con el tema del ERE. Pedimos a las administraciones, y es donde tenemos que seguir reclamando, que sigan empujando y que no se dobleguen ante la multinacional. Tienen y están obligados a cumplir su palabra de no parar ni un minuto las cubas. Si tienen esa palabra, la tienen que cumplir. Y nosotros, como trabajadores, solo tenemos una salida aquí. Y seguimos igual que estábamos, porque hasta que no tengamos concreciones por escrito, no tenemos nada. Entonces, tienen que cumplir sus palabras y tienen que dejarse de muy buenos hechos y no esperar a que Alcoa consume. Que concreten antes. Eso es lo que queremos. Y lo que le pedimos a las administraciones. Que no esperen a que Alcoa consuma y que ataquen antes el problema. Y que se anticipen a las actuaciones con esa preparación de la intervención. Es lo que hay. Hoy esperábamos todos noticias ya de mucho más calado. De momento parece ser que el gobierno están esperando a ver cómo se mueve Alcoa para tomar una decisión, así que tendremos que estar emplazados al próximo martes o antes, si Alcoa toma la decisión antes, y vemos hacia dónde vamos. Es lo que hay y a seguir luchando, que es lo que nos queda. Queda una semana hasta el día 13, hay una duda del consejero de nosotros si era el 13 o el 20, por nuestras cuentas son el día 13, pero tenemos que seguir empujando y hay que seguir llenando esto. Y hasta que no tengamos una solución, tenemos que seguir empujando, no nos queda otro remedio. Si ellos quieren esperar a que Alcoa tome la decisión, pues a nosotros nos queda más remedio que aguantar hasta ahí. Después veremos los pasos, cómo los concretan, y veremos los pasos hacia dónde van. Nos quedan pasos duros el día que presenten el ERE, y nos quedan pasos más duros toda la espera a que se lleve a cabo esa intervención y que cumplan con lo que están diciendo. Muchas gracias a todos.